¿Listo? Dale. Entonces, 3, 2, 1. Buen día. Nuestro grupo está conformado por Laura Vanessa Perdomo y quien les habla, Sebastián Cabrera. El día de hoy vamos a ver qué es una base de datos. Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Usualmente, las bases de datos pueden almacenar información de personas, productos, pedidos, entre otras cosas. Y muchas veces dichos datos comienzan en una lista, en una hoja de cálculo en Excel o empiezan como mero texto en un programa de procesamiento. Las partes que componen una base de datos. La primera parte son las tablas. Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, en cuanto a que los datos se almacenan en filas y en columnas. Por eso es de suma importancia que una hoja de cálculo se encuentre en la base de datos. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y almacenar en una base de datos es la forma en que están organizados todos los datos. Seguimos con los formularios. Los formularios nos permiten crear una interfaz de usuario en la que se pueda escribir y modificar los datos. Los formularios usualmente contienen botones y comandos y otros controles que pueden realizar distintas tareas, las cuales nos facilitan la modificación de los datos. El siguiente es los informes. Los informes se usan para dar formato a todos los datos. Se puede resumir y darle una mejor presentación a los datos. A cada informes se le puede dar un formato específico para presentar dicha información, de manera que la persona o las personas entiendan o tengan la posibilidad de ver más legible la información. El siguiente son las consultas. Las consultas se pueden realizar de diversas funciones en una base de datos. Usualmente y lo más común que se utiliza en las consultas es para recuperar datos específicos de las tablas. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos que quiere ver generalmente están distribuidos en varias tablas y las consultas nos permiten verlos en una única hoja de datos. Seguimos con los macros. Los macros se pueden considerar como un lenguaje de programación un poco simplificado que se usa para agregar funciones en la base de datos. Los macros contienen acciones que ejecutan tareas y comandos como abrir un informe, consultar o cerrar las bases de datos. En la mayoría de operaciones de base de datos se realizan manualmente y estos macros se pueden automatizar, con lo que lo podría convertir en un dispositivo que permite ahorrar mucho tiempo en el momento de consulta. Seguimos con los módulos. Los módulos, como los macros que expliqué anterior a este tema, son objetos que pueden usarse para agregar funciones a la base de datos, mientras que los macros se crean mediante una elección de la lista de acciones que vamos a tener en la base de datos. Los módulos se escriben en un lenguaje de programación VBA, que es Visual Basic para las aplicaciones. En general, un módulo es una colección de instrucciones y procesamientos que se almacenan en la base de datos. Ahora aclararemos la importancia de las bases de datos en la actualidad. Las bases de datos actualmente para todas las empresas contienen en su mayoría información personal, teléfonos, contiene correo electrónico, datos de la empresa, datos de facturación, número de trabajadores y todos estos datos hacen que tenga una importancia mayor para todas las empresas. Por eso es que muchas veces las empresas tienen que utilizar gran parte de sus recursos en crear una base de datos eficiente y de muy fácil acceso. Eh, Usualmente en las bases de datos no solo proporcionan grandes facilidades y rapidez de información, sino que también nos da una cantidad de funciones con un alto nivel de ventajas. Por ejemplo, nos permite almacenar y recuperar información necesaria en cada momento que lo necesitemos o en cada momento que lo necesite la empresa. Actualmente en el mercado es de suma importancia que todas las empresas tengan una base de datos
o una muy buena base de datos que tenga todo el tipo de registros, que esté muy bien organizado y que todos los datos sean legibles y que tengan una forma ágil para consultarlos. Bueno, también otra importancia para una muy buena base de datos es que la base de datos también tiene como función primordial monitorear procesos de, por ejemplo, compra, procesos de temas de clientes, para mantener contacto con, con compradores potenciales, para tener los números o los correos electrónicos para mantener una comunicación más personalizada con los clientes o con los posibles clientes. Asimismo, esto genera una gran confianza, ya que tener la base de datos actualizada es una, por así decirlo, una gran estrategia de marketing que tiene un mayor impacto, ya que se puede comunicar con el cliente directamente o enviarle correos electrónicos con campañas de marketing, con promociones, con mejores ofertas, con productos nuevos que salen al mercado. Eh, de ventajas de una base de datos, tenemos que primero, la ley de protección de datos. Todas las empresas van a tener una ley de protección de datos en donde todos los datos que se proporcionen van a ser confidenciales. También vamos a tener un control de ventas. Las empresas van a tener su control de ventas estandarizado. Van a saber quiénes van a ser sus compradores o sus posibles compradores. Los errores se van a reducir al mínimo, ya que todo va a estar sistematizado. Campañas de marketing, las empresas van a poder tener muy buenas campañas de marketing ya que tienen todo estandarizado, tienen todos sus datos actualizados. Y una quinta ventaja sería respecto al personal, ya que las bases de datos no solo sirven para los clientes, sino sirve para el personal de las empresas, para tener datos de contacto actualizados, para tener teléfonos actualizados en caso de emergencia, para tener teléfonos de familiares actualizados en caso de emergencia, para tener todo tipo de datos bancarios, datos de teléfonos importantes, de los jefes determinados, entre otros. ¿Y cómo vemos la tendencia al futuro de las bases de datos? Usualmente, y según nuestra investigación, hay dos tendencias, que esto suena con mucha fuerza. La primera es la inteligencia artificial, la IA. Eh, Usualmente se está adoptando mucho en temas de tecnología, en el sector de la tecnología. Esta es una tendencia que creemos que va a empezar a inmiscuirse más en el tema de las bases de datos, ya que cuando se combina base de datos con IA, pueden ofrecer unas soluciones muy poderosas a mediano, largo y corto plazo. Van a ser más sostenibles, tanto para las empresas como para el almacenamiento de información y el procesamiento de datos. Y de igual forma tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial hoy en día se ha convertido en una tecnología clave para numerosos campos, desde, por ejemplo, la atención médica, la automatización industrial que se ha visto. Por eso es que la transformación eh, de la base de datos con la IA va a ser de suma importancia. Va a mejorar la eficiencia, la precisión y el procesamiento de datos. Eso va a permitir que las empresas o las personas tomen mejores decisiones, decisiones más informadas y decisiones más rápidas. Y para finalizar, vamos a escuchar a mi compañera Laura, que nos va a hablar de los términos. Bueno, listo. Bueno, antes de dar inicio a los términos, pues como para resumir lo que tú hablaste, voy a dar como algunos ejemplos de base de datos. Entonces aquí en base de datos podemos ver, por ejemplo, el programa Sigo, que como decía Sebastián, ahí podemos ver todo el tema de la facturación, de qué facturas usted tiene en su empresa, qué lleva, qué notas créditos tiene. También tenemos pues una base de datos de las bibliotecas, que uno va a buscar un libro y entonces desde un computador escribo el nombre del libro y en la base de datos me aparece en qué está, en qué número del libro es, qué código. Y si me lo quiero llevar, entonces ya la biblioteca desde la base de datos, si yo estoy registrado, me hace la solicitud y el préstamo pues del libro y me da el tiempo. ¿Qué pasa con esa base de datos? Que digamos,
a ellos les notifican como que listo, a este estudiante, por ejemplo, Laura Medina, le hace falta 3 días para la entrega del libro o tiene que entregar el libro a tal fecha, que también podemos ver en base de datos, en los SOAT, que a uno lo llaman y le dicen como que, ve, Laura, tu SOAT está por vencerse o tu seguro de vida está por vencerte, tienes que renovarlo. Entonces, eso es lo que hace la base de datos, como mantener al pendiente a las empresas de lo que lleva, de lo que, como una gestión, de lo que han hecho, digamos, si venden un servicio como el SOAT, entonces estar pendiente que al año volverle a ofrecer al mismo cliente el servicio. ¿Listo? Entonces es como un pequeño resumen de lo que acaba de hablar pues mi compañero Sebastián. Bueno, ahorita les voy a contar como los términos que vamos a usar aquí en adelante en base de datos. Entonces, el primer concepto que tenemos es ¿qué es una base de datos? Entonces es un conjunto organizado de datos almacenados y accesibles electrónicamente, que permite la gestión eficiente de la información y su recuperación. Entonces, podemos iniciar con una base de datos desde Excel. ¿Listo? Siguiente término, que es una base de datos relacionada. La base de datos relacionada, ¿sí? Es un tipo de base de datos que organiza los datos en tablas relacionadas entre sí mediante llaves. Esta tabla está compuesta por filas y columnas. Entonces, no sé, que yo preste un libro, sigamos el ejemplo del libro. Entonces, este libro va a estar prestado para la persona Laura Medina y debe tener estas fechas de entrega. Entonces ahí una cosa se relaciona con la otra, pero bueno, más adelante vamos a ver otros términos que nos va a explicar sobre llaves, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué es un dato? Un dato es una unidad mínima de información almacenada en una base de datos. ¿Listo? Por ejemplo, el nombre, por ejemplo, la edad, por ejemplo, la fecha de cumpleaños. ¿Qué es una tupla? Tupla em, es la fila o registro en una base de datos relacional. Cada tupla representa una instancia en la entidad de la tabla que describe. Entonces, como lo tengo aquí en nuestro ejemplo, que es otro concepto que dice, es cada una de las filas que las relaciona. ¿Listo? Eso es una tupla, que equivale a un registro. ¿Listo? ¿Qué es un atributo? Un atributo es una columna en una tabla de una base de datos relacional. Cada atributo representa una propiedad de la entidad descrita por la tabla. Entonces, el atributo es la entidad, por ejemplo, en este caso de la persona de la biblioteca. ¿Quién sería el atributo? En este momento sería el estudiante o Laura Medina. ¿Listo? Seguimos con registro. Un registro es un conjunto de valores de datos que corresponden a una sola tupla en una tabla. Entonces mi tupla sería Laura Medina, como mi usuario, Laura Medina, Medina Perdomo, tiene tanta edad, esta es la dirección, esta es el número telefónico, este es el correo. Eso es un registro donde tenemos como toda la información del cliente o de la persona. ¿Qué es una tabla? La tabla es una estructura fundamental en una base de datos relacional, compuestas por las tuplas, que son las filas, y por los atributos, que son las columnas. Entonces, filas son las tuplas y columnas son los atributos. Seguimos con los archivos. Los archivos son un conjunto de datos que se pueden ser tratados como una unidad, usualmente en el formato digital. En base de datos se refiere al almacenamiento físico de los datos. Ejemplo, si yo tengo mi base de datos, yo imprimí mi Excel donde tengo todos los registros y lo almacené en un archivo. Físico son esas antiguas acetas que uno abre y empieza a buscar la información. Digital, pues ya son los libros de Excel. Entonces, hablemos así como a lo más pequeño que es los libros de Excel. Entonces, los libros para, no sé, para relacionar los libros de Excel para relacionar al cliente, los que llevan los libros, los proveedores de los libros, los proveedores de mi biblioteca. Listo, esos son los archivos. Esos son archivos. Seguimos con el dominio. Entonces, el dominio es un conjunto de valores posibles que un atributo puede tomar en una base de datos. ¿Listo? Eso es un dominio, un conjunto de valores posibles. Hablemos ahora de las llaves o claves que mencionábamos anteriormente. Entonces, una clave
Es un campo conjunto de campos en una tabla que se utiliza para identificar de manera única una tupla en la tabla. ¿Listo? Continuamos con la llave primaria, que es una llave primaria, es un atributo conjunto de atributos que identifican, que identifican de manera única cada registro en una tabla. No puede contener valores nulos. Ejemplo, a mí me tienen registrado en una base de datos. ¿Cuál es mi llave primaria? Mi número de cédula, porque es único. Nadie lo va a tener, otra persona no va a tener mi número de cédula. Entonces es como la llave primaria, algo que nos identifica solamente a nosotros. La llave o clave secundaria es un atributo o conjunto de atributos en una tabla que se utiliza para establecer y reforzar vínculos entre dos tablas haciendo referencia a la llave primaria de otra. Ejemplo, entonces yo tengo dos bases de datos. Sigamos con el ejemplo de la biblioteca. Ya me tienen como usuario en una, en un archivo. Entonces, tienen otro archivo con otra tabla que me quieren relacionar. Ejemplo, me hicieron un préstamo, entonces me tienen que relacionar desde mi número de cédula, que viene siendo mi llave primaria, con el nombre. ¿Para qué? Para que me identifiquen, para que me hagan ese préstamo. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué son las cardinalidades? Las cardinalidades, entonces, como hemos visto también en algunas clases, las cardinalidades son número de elementos o registros en una tabla en una base de datos. También se refiere a la relación entre las entidades. Entidades describiendo cuántas instancias de una entidad están asociadas con la instancia de otras. Entonces aquí tenemos que la una a uno, la uno a muchos, la muchos a muchos. Entonces eso pues lo estamos pues aprendiendo aquí en base de datos. Qué es un grado? Un grado es un número de atributos o columnas en tablas en una base de datos relacionales. Eso significa grados. Listo, entonces estos son los grados. Ahora voy a explicar qué son la relación. Entonces, ¿qué es una relación? Una relación es un conjunto de tuplas en una tabla que comparten los mismos atributos, representando la conexión entre dos o más entidades. ¿Qué es una vista? Una vista son los resultados de una consulta almacenada que actúan como una tabla virtual en base de datos. Las vistas no almacenan datos por sí mismas, sino que muestran datos almacenados en otras tablas. Esas son las vistas. Seguimos con usuario. ¿Qué es un usuario? Es una persona o un sistema que interactúa con la base de datos ejecutando operaciones como consultas y actualizaciones. Ejemplo, la persona o el asistente de la biblioteca. ¿Qué es un cliente servidor? Un cliente servidor es la arquitectura de red en la que el cliente solicita recursos o servicios al servidor que provee y de respuesta a la solicitud. En base de datos, el servidor es quien maneja el acceso a las bases de datos. ¿Listo? Eso es como que la biblioteca pidió un servidor para que ellos almacenen la información. Entonces, el cliente servidor es como esa estructura donde almaceno yo mis datos. Que es una SGBD, es un sistema de gestión de base de datos. Es un software que permite crear, gestionar y manipular bases de datos fácil de acceso a la seguridad y a la integración de datos. ¿Listo? Esos son como todos los conceptos que vimos, pues como en nuestra clase. Solo nos faltó mencionar uno que era SQL, que es Structured Query Language, que es lenguaje estándar utilizado para gestionar y manipular bases de datos relacionales, permitiendo realizar consultas, permitiendo hacer actualizaciones, inserciones de datos y eliminación de datos. ¿Listo? Eso es como el lenguaje estándar, o sea, donde vamos a ver durante estas clases MySQL. Este es un ejemplo claro pues, de las SQLs. Y eso es todo, profe, eso es lo que hemos investigado junto a mi compañero Sebastián, todo lo que tiene que ver con base de datos, los conceptos, la importancia, el impacto, las partes de las bases de datos y pues los conceptos trabajados pues, durante nuestras clases.
Gracias. Imagina una biblioteca enorme llena de incontables libros. Ahora, imagina que esta información no está organizada de ninguna manera. Los libros están dispersos al azar, lo que hace casi imposible encontrar lo que estás buscando. Una base de datos pone orden en este caos. En esencia, una base de datos es una colección estructurada de información o datos organizada para un almacenamiento, recuperación y gestión eficientes. Piensa en ello como un archivador digital donde la información está perfectamente clasificada y almacenada de una manera que facilita su búsqueda y uso. Las bases de datos desempeñan un papel crucial en nuestro mundo, cada vez más impulsado por los datos. Desde las aplicaciones en tu teléfono inteligente hasta los sistemas complejos utilizados por las grandes corporaciones, las bases de datos sustentan innumerables aspectos de nuestras vidas digitales. En el núcleo de cada base de datos se encuentra el elemento fundamental, los datos. Los datos se refieren a cualquier colección de hechos, estadísticas o piezas de información. En el contexto de una base de datos, los datos se organizan en tablas, que son colecciones estructuradas de información relacionada. Piensa en una tabla como una hoja de cálculo, donde cada fila representa un registro distinto y cada columna representa un atributo o característica específica de ese registro. Por ejemplo, en una base de datos de clientes, cada fila puede representar un cliente diferente, mientras que las columnas pueden incluir atributos como la identificación del cliente, el nombre, la dirección y el número de teléfono. Al comprender los conceptos de tablas, registros y campos, puedes comprender los componentes básicos de la organización de datos dentro de una base de datos. Para gestionar y recuperar datos de forma eficaz dentro de una base de datos, es esencial establecer relaciones entre diferentes tablas y garantizar la singularidad de los registros. Aquí es donde entran en juego las claves. Las claves son campos especiales dentro de una tabla que identifican de forma única cada registro y establecen conexiones entre diferentes tablas. Una clave principal es un identificador único para cada registro de una tabla. Las claves foráneas, por otro lado, se utilizan para vincular tablas entre sí. Una clave foránea en una tabla corresponde a la clave principal en otra tabla, creando una relación entre las dos. Por ejemplo, en una tabla de pedidos es posible que tengas una clave foránea que haga referencia a la identificación del cliente de la tabla de clientes. Sección 4. Acceder y gestionar tus datos. Vamos a profundizar en cómo interactuamos y gestionamos los datos almacenados en bases de datos. Un sistema de gestión de bases de datos sirve como intermediario entre los usuarios y la base de datos. Proporciona herramientas para definir, manipular y controlar el acceso a la base de datos. Los usuarios interactúan con la base de datos a través de aplicaciones o lenguajes de consulta. Estas herramientas permiten añadir, actualizar o recuperar datos específicos. Sección 5. Diferentes tipos de bases de datos. Aunque el modelo de base de datos relacional se utiliza ampliamente, no es el único tipo de base de datos disponible. Las bases de datos no SQL, por ejemplo, ofrecen una alternativa flexible a la rígida estructura de las bases de datos relacionales. Están diseñadas para manejar datos no estructurados y semiestructurados, como publicaciones en redes sociales, datos de sensores o archivos de registro. Las bases de datos de grafos son otro tipo de base de datos que destaca por representar y consultar relaciones entre puntos de datos. Elegir el modelo de base de datos adecuado depende de los requisitos específicos de la aplicación o sistema. Sección 6. ¿Por qué es importante comprender los términos de las bases de datos? En el mundo actual impulsado por los datos, comprender los conceptos básicos de las bases de datos ya no se limita a los profesionales de TI.
Una comprensión sólida de la terminología de las bases de datos te permite comunicarte eficazmente con los equipos técnicos y tomar decisiones informadas. Tanto si estás analizando datos de clientes, gestionando el inventario o desarrollando aplicaciones de software, es esencial tener una comprensión básica de las bases de datos. Al familiarizarte con los términos clave de las bases de datos, desbloqueas la capacidad de comunicarte eficazmente.